y hemos hablado en primer lugar de excusas cero. La persona que Dios puede utilizar, excusas cero. Dímelo a mí, venga. Excusas cero. Muy bien. Cuando vaya a levantarte un día de estos a las 9:30, no sé qué me vas a decir. Excusas cero. Así me gusta, hermanito. Vale, lo segundo, roto el corazón. Si el corazón no se rompe, si no está roto, realmente no sentimos lo que Dios siente y eso pues no nos motiva. Y hoy vamos a hablar de gana al desánimo. Y yo os ruego que vayáis conmigo al capítulo 20 de Jeremías y voy a leer los 13 primeros versículos. Porque todo lo que vamos a decir está de alguna forma relacionado con esta historia. Dice así la palabra del Señor. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, que es libertad, que es salvación, ¿no? El Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que eso significa terror por todas partes. Porque así ha dicho el Señor, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad al Señor, load al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Es un texto realmente complicado, queridos. Nosotros podemos ganar. Nosotros somos ganadores. Pero a veces la desgana, el desánimo, es algo que se posa de tal manera sobre nosotros, sobre nuestros corazones, que prácticamente nos disuelve. Y esas desganas o ese desánimo no es algo casual, sino que es parte de la vida. Todo el mundo pasa por ahí. Curiosamente, el desánimo es más fuerte cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas correctas, pero los resultados siguen siendo malos. Trabajas duro, pero no progresas. Hablas con tu cónyuge, pero no hay forma de que os entendáis.
Te presentas a la universidad o al instituto todos los días, lo das todo, pero no aciertas en el examen. Pasas tiempo con tu hijo haciendo lo posible para ser mejor padre, pero él se rebela. El desánimo provoca verdaderos agujeros en nuestros corazones. Nos provoca, nos hace sentir que realmente deberíamos de dejarlo, que no lo intentemos más. Nos hace decir cosas de las que luego nos arrepentimos, e inclusive el desánimo a veces hace que las personas, los hombres o las mujeres, levantemos el puño contra Dios y le pidamos explicaciones por lo que está permitiendo en nuestra vida. Y no lo hacemos a las buenas, sino que realmente es como una erupción interna, como un volcán. Dios, ¿por qué? O por lo menos dime, ¿para qué? Y ese desánimo sigue calando como un ácido que va carcomiendo la sensibilidad de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Jeremías se sentía así. Este hombre se sentía así. Dios lo llamó a comunicar un mensaje áspero a un pueblo rebelde, o más bien pasota, o estaban sencillamente sordos a lo verdaderamente espiritual. Quizás Jeremías simplemente obedeció a Dios. Sin embargo, en la ocasión que antes leímos, este profeta, por lo que dijo, enfureció a un tal Pasur, una especie de jefe de seguridad del templo, y tanto fue así que aquel hombre arrestó a Jeremías, lo azotó y lo puso en un cepo, exponiéndolo públicamente en la puerta de Benjamín, es decir, la puerta por donde pasaban todos los que iban al templo. Lo hizo retorcerse de dolor físico, lo avergonzó en público. Y Jeremías, por hacer lo que Dios dijo que debiera de hacer, está angustiado, y con razón. No es que esté pagando sus propios errores, que es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. No está pagando con el dolor sus propios pecados, sino que está como está por hacer lo correcto delante de Dios. Está como está por hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Tuvo que soportar angustia física, emocional, espiritual y profesional. Lo vemos atravesando una profunda desesperación y desánimo, y repito, todo sencillamente porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Jeremías fue puesto en libertad al día siguiente, y lo primero que hace el profeta en esa situación es darle el mensaje a Pasur que antes acabamos de escuchar. De hecho, lo que le da, más que un mensaje, es un nuevo nombre. Ya no te llamarás libertad, no te llamarás salvación, no. Te vas a llamar Magor Misabib, terror por todas partes. Y ese terror, o este nombre describe el terror que Babilonia va a infligir a Judá, específicamente el destino que Pasur y todos los que lo amaban, todos los de su familia, iban a sufrir. Iban a sufrir la deportación, los iban a llevar a Babilonia, y allí moriría y sería enterrado. Y para un judío aquello era horroroso, porque todo lo que no era tierra santa era tierra de pecado. Y ser enterrado fuera de Israel o fuera de Judá, para ellos era como un juicio sin retorno. Eso es suficiente para conocer a Pasur. Lo que queremos ver es cómo Jeremías puede ganar al desánimo. Es en eso en lo que deseo que nos enfoquemos en esta mañana. En este último de sus lamentos registrados, que es similar a la experiencia de Getsemaní de Jesús, encontramos los altibajos de las emociones humanas, penas y alegrías. Por una parte desesperación, por la otra un deleite, asombro por una parte y alabanza por la otra. Y al igual que Jesús, Jeremías nos recuerda que incluso un siervo fiel de Dios puede desanimarse. Jeremías, sin embargo, pudo vencer a sus sentimientos, y ahí cumplió la voluntad de Dios.
Y queridos, nosotros también podemos levantarnos por encima del desánimo y vencerlo. Vamos a observar juntos el texto y vamos a descubrir cómo es posible que nosotros pasemos de una situación de postración en la que deberíamos de estar a una situación o a una posición de victoria. Lo primero a lo que yo te invito es a que seas sincero. Le he puesto aquí extra la palabra bien grande, apertura. Ahora te explicaré lo que eso significa. Jeremías fue un hombre sincero. Él se sintió engañado por Dios. ¿Hago tu voluntad para verme así? ¡Hey! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si me va mal, es solo porque hago lo que tú dices. La palabra engañar es lo que significa aquí ser seducido del versículo 7. Obviamente Dios no engaña ni defrauda a la gente, pero Jeremías sintió que Dios lo había traído al ministerio solo para convertirlo en un hazmerreír. Se sentía como una jovencita indefensa e inexperta que había sido seducida y dominada por un amante engañoso. Entonces, él se sintió ofendido. Él se sintió como lo que él dice aquí, seducido. ¿Cómo es posible que yo haya escuchado a Dios? ¿Cómo es posible que haya hecho lo que Dios quiere de mí y me vaya como me va? No están predicando por ahí en todas partes que si tú haces la voluntad de Dios, tu vida va a ser gloriosa y maravillosa. ¿Quién ha escuchado eso? Todos. Y Dios te va a prosperar, y Dios va a estar contigo, y Dios vuelta y vuelta. No. Este hombre hace lo que Dios quiere y le va realmente mal. Toda su predicación y toda su vida no estaba produciendo ningún cambio a su alrededor. Él clamaba a la gente que se arrepintiera, pero todos continuaban a toda marcha hacia la destrucción y el juicio. Y el lamento de Jeremías tan intenso, no es un lamento que él gritase en las calles, es algo privado, es algo entre él y Dios, entre su corazón y el corazón de Dios. Y queridos, Dios desea que hablemos con Él en privado, incluso cuando estamos enojados, cuando estamos molestos y frustrados con Él. Él desea que digamos y pronunciemos la verdad. Hay demasiada mentira y deshonestidad en las relaciones, incluso con Dios. Alguien quizás pueda decir, Señor, yo te doy las gracias, te adoro, te alabo. Y mientras tanto está pensando que le va mal, que no puede con esa o aquella prueba, que no entiende a Dios para nada o que se siente vacío. De vez en cuando alguien me pregunta, pastor, ¿está mal eso de enfadarse con Dios? ¿Sabes? Debemos recordar que la ira, el enfado, es una emoción. Y muchas veces las emociones no son ni correctas, ni equivocadas, ni buenas, ni malas. Simplemente son lo que son, emociones. Lo que hacemos con nuestras emociones, eso es un tema aparte. Es decir, lo que hacemos con ellas es lo decisivo y lo que las convierte en buenas o en malas. La gente a veces se sorprende con este planteamiento. Pero mira, si tú estás enfadado con Dios, debes decírselo. Dios es lo suficientemente grande y lo suficientemente fuerte como para manejar tu dolor y tu rabia. Háblale de eso. Dile, Señor, yo no lo entiendo. Derrama tu corazón delante de Él, porque Él lo que quiere es que tú expreses lo que tienes en el corazón. ¿Os acordáis de Jesús cómo oraba allí en Getsemaní, poco antes de tener que subir a la cruz? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No retengas nada cuando ores. Dile al Señor en tu cámara exactamente lo que hay en tu corazón. Habla de esas malas sensaciones, de las dudas, de esos sentimientos encontrados. Y al derramar estas emociones nos liberamos de su dominio y nos vamos a adentrar más profundamente en un abrazo amoroso por parte del Señor.
Vas al pastor o te cruzas con él por ahí y te dice, ¿qué tal? Y tú le dices, pues muy bien, y sigues tu marcha. Con Dios también es así. Él no va detrás de ti y te dice, no, mira, que yo sé que tú tienes algo. No, Él te deja estar, porque si tú mismo no expresas al Señor lo que hay en tu corazón, es que no ha llegado el momento para eso. Dios no quiere que estemos atrapados en la ira o cualquier otro sentimiento negativo que podamos tener. Por eso tenemos que ser totalmente sinceros a Dios en oración. Deberíamos de ir ante Él tal como somos y no pretender alguien que no somos. Si somos sinceros con Dios en la oración, vamos a sentir que una profunda libertad nos libera y nos vamos a encontrar con que tenemos una relación más profunda con Dios. Es como con los hijos. Ya veréis cuando tengáis 5 o 6 por ahí. Tú tienes una idea de lo que tu hijo está haciendo o de lo que no está haciendo. Y eso, tú se lo intentas decir, pero es algo tan diferente cuando tu hijo viene y te dice, mira, he hecho esto mal, ¿puedes perdonarme? Es algo totalmente diferente a tener tú que cogerlo de las orejas y decirle, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿No? No te rías así, que tú también lo has hecho con tus hijos. ¿Eh? Es así, queridos. Y es una liberación total para los hijos cuando hablan así con sus padres y para nosotros cuando le expresamos a Dios lo que realmente hay en el fondo de nuestro corazón y todas esas cosas que se contradicen, que son sentimientos malos, que son cosas que, ¡ay, si Dios supiera esto! Pues, si Dios lo sabe. ¡Ay, si lo supiera mi mujer! A lo mejor lo sabe, ¿no? Pero ¡ay, si se supiera que! Díselo a Dios, descansa en Él, suelta todo delante de Él. Guardarnos esa ira o esos pensamientos. Y a veces cuando está dirigido contra Dios incluso es algo que hace daño y nunca es bueno. ¿Sabes a lo que se parece eso? Cuando tú guardas todo eso aquí dentro, es como guardar gas butano en la cocina, pero así, abierto, ¿no? Y la cocina se va llenando de gas butano, hasta que salta una chispa. Y entonces, ¿qué pasa? Un desastre completo. La falta de sinceridad, incluso en nuestras oraciones, nubla nuestra relación con Dios. Dios desea que seamos personas reales, sinceras y directas y que derramemos nuestros corazones delante de Él y que le llevemos nuestros motivos, nuestras emociones, nuestras contradicciones. Dios, tú me sedujiste. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué estás tú permitiendo en mi vida esto o aquello, lo de más allá? Yo no tengo la culpa, ella no tiene la culpa. ¿Por qué dejas tú que eso suceda en mi vida? Estoy rabioso, no te entiendo. Así es como tienes que hablar con Dios. Y no, Señor, yo te alabo y te bendigo, pero como te tuviera cerca ya verías tú lo que te diría. ¿Ah? Queridos, si no somos sinceros con Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero, apertura, una sinceridad con Dios. Lo segundo que vemos, sé obediente, lo mismo que acatamiento, ¿vale? Acatamiento, acatar. Debido a los abusos a manos de Pasur, Jeremías podía haberse apartado de Dios. Podría haber dejado estar su llamado, que solo le traía problemas graves. Él podría haber dejado a Dios fuera de su horizonte para seguir viviendo como cualquier otro creyente. ¿Por qué tengo yo que ser profeta? ¿Por qué? Me gustaría más ser sacerdote, que lo tienen mejor que yo, pero no. Pero sabéis, él no podía hacer eso. No podría estar en paz
sin hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Y dice aquí, y por eso hemos de hacer lo que Dios nos ha ordenado, y dice aquí que el mensaje de Dios era como un fuego en sus huesos que él no podía apagar, no podía estar callado al respecto. Jeremías no predicó porque tenía que decir algo, sino porque tenía algo que decir. Que son cosas bastante diferentes y que yo siempre me pregunto los domingos cuando subo aquí, Natanael, ¿predicas porque tienes que decir algo o porque tienes algo que decir? Contestad vosotros. Si él no hubiese dicho lo que Dios le había encargado, hubiese explotado, se hubiese consumido. No sé si sois conscientes del por qué la mayoría de los pastores se mantienen en la tarea a pesar del rechazo y de la ira que muchas veces perciben a su alrededor. Es sencillo y simple. El llamado de Dios los mantiene en marcha. En ocasiones yo he pasado tiempo con otros pastores en conferencias, en reuniones, cuando estamos los pastores solos, que no hay mujeres. Y entonces podemos hablar, se nos da la oportunidad. Entonces cambiamos, hablamos y en cierta ocasión uno me dice, ¿quieres saber lo que le digo a todos los que vienen a mí preguntándome si deberían de dedicarse al pastorado? Yo les digo, mira, si puedes, haz otra cosa. Si puedes, haz otra cosa. Pero si ese fuego en los huesos está ahí y tú no haces lo que Dios quiere que tú hagas, eso te consumirá, te consumirá. Cuando tienes un llamado no puedes ignorarlo, es imposible. Y entonces el antídoto también contra el desánimo es que tú acates lo que Dios te ha dicho. Es decir, que tú hagas lo que Él te ha ordenado hacer, que seas fiel a tu llamado. Bueno, ¿y cuál es mi llamado? ¿Quién se ha preguntado eso? No levantéis las manos. ¿Cuál es mi llamado? ¿Tengo yo un llamado? Un llamado lo tiene el pastor, ¿no? Pero mira, déjame que nos fijemos solo así muy rápidamente por encima en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 1:7 que somos llamados a ser santos. Entonces, uno de los llamados que tú tienes es la santidad. Y esto tiene mucha miga, ¿eh? Romanos 8:28. Los que conforme a su propósito son llamados. Tú tienes un propósito en tu vida, un llamado con un propósito en tu vida. Primera de Corintios 1:9, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un llamado a tener comunión con Cristo. Gálatas 5:23, a libertad fuisteis llamados. Tenemos un llamado a ser libres. Primera de Pedro 3:9, llamados para que heredaseis bendición. Tenemos un llamado a ser bendecidos. Y en Apocalipsis 19:9, llamados a la cena de las bodas del Cordero, es decir, somos llamados a salvación. Este es tu llamado y mi llamado. Y esto no lo podemos obviar. Es decir, Dios quiere que seas santo, te ha llamado a que seas santo, te ha llamado porque tiene un propósito para tu vida, te ha llamado porque quiere tener comunión contigo, porque quiere que tú seas una persona libre, una persona bendecida y una persona salva. Si esto no es un llamado, yo no sé lo que es un llamado entonces. Es tremendo. Tenemos un llamado y nosotros debemos de hacer lo que Dios nos ha ordenado. Hemos de acatar ese llamado del Señor. El llamado es algo que viene desde el corazón, que es interno, como el resultado de una obra de preparación permanente del Espíritu Santo. Y esta convicción es muy profunda dentro de la misma persona. Con el tiempo ese llamado es algo que se vuelve inquebrantable y marca a una persona para toda la vida. Warren Wiersbe fue un pastor, él escribe esto. Dice, la labor del ministerio, y estamos hablando del ministerio, de ser cristiano, no solo del pastorado, es demasiado exigente y difícil para que un hombre ingrese en ella sin un sentido de llamamiento divino.
Los hombres ingresan y luego abandonan el ministerio generalmente porque carecen de un sentido de urgencia divina. Nada menos que un llamado definitivo de Dios nunca podría dar éxito a un hombre en el ministerio. Es decir, queridos, debemos de vivir con la seguridad de que hay un llamado para tu vida. Hay un llamado de Dios para tu vida. Y como Dios te llama, Dios te capacita y Dios te dice lo que debes de hacer, lo que debes de dejar, qué pasos debes de dar y hacia dónde. Y cuando tú captes que el Señor te está hablando de esa manera, hazlo. Da esos pasos. Y tú verás que muchas cosas que te desaniman se disuelven totalmente. Cuando el maligno te susurre al corazón, ¿por qué decidiste servir a Cristo? La respuesta correcta solo puede ser, porque tengo un llamado. ¿Quién dice amén? Tenéis un llamado precioso, queridos. Solo tenemos que hacer lo que el Señor nos ha ordenado y de repente muchas frustraciones se caen y ya no están ahí pegadas como lapas a nuestros corazones. Estamos hablando de cómo ganar al desánimo y no de cómo nos irá bien. De cómo ganar al desánimo, no de cómo nos irá bien. Porque si a Jeremías tenía que irle bien, ¿qué es lo que él tendría que haber hecho? Irse a otra parte. Irse a otra parte. Claro. Pero no era su llamado. Lo tercero, está atento. Estamos hablando de atención. Debes de saber que el Señor está contigo. Jeremías se dio cuenta de que no estaba solo. Dice el versículo 11, pero el Señor está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién dice amén? El Señor está contigo como poderoso gigante. No estás sola, no estás solo, nunca lo estás. Cuando estás con el Señor, Él te está respaldando de una forma que tú no te lo puedes ni imaginar. Entonces, Jeremías, cuando estaba en el cepo, allí en la puerta de Benjamín, y todos los que pasaban hacían, no veas este Jeremías, no veas. Mira, está pagando por... Cuando él estaba allí, cuando él estaba en ese lugar, él sabía que no se encontraba del lado de los perdedores. Tú no estás del lado de los perdedores. Él iba a ganar y lo tenía claro porque el Señor estaba con él como un guerrero poderoso, como un gigante tremendo. Así que él no iba a perder. Dios trataría efectivamente a su manera y tiempo con sus enemigos. Y queridos, a menudo en nuestro desánimo miramos hacia adentro, hacia nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestra situación. Y realmente no es ese el lugar. Nosotros tenemos que mirar hacia afuera, hacia arriba, hacia Dios y saber que Él no nos ha abandonado. Debes de saber de que Dios está contigo. Dios está contigo. Di amén. Dios está contigo. Y Él es más de lo que tú puedas hacer y llega más lejos de lo que tú puedas llegar. Yo no sé si te imaginas la diferencia que supondría tu perspectiva si fueras siempre consciente de que Dios está contigo. Imagínate que vas a una reunión difícil para hablar con tu jefazo y tú sabes que Dios está contigo. Eso cambia muchas cosas. Imagínate estando en medio de una situación estresante y tú sabes que Dios está contigo. Dios está allí. O imagínate confrontar los problemas y los retos de la vida cotidiana sabiendo que el brazo poderoso de Dios te está rodeando. Eso es tremendo. Yo estoy pensando ahora en la pequeña Noa, que luego vamos a presentar al Señor. Esta muchachita no se entera de muchas cosas todavía, pero cuando ella está rodeada por los brazos de sus padres, ¿vosotros creéis que le puede pasar algo a esa niña? Nada. Mientras esté rodeada por el brazo de su pequeño papá, no le puede pasar nada. ¿Qué va? Ni que fuera de porcelana. Dios Todopoderoso está contigo.
como un poderoso gigante. ¿Tú te crees que te puede pasar algo que Él no permita? La fe dice, no me puede pasar nada. Señor, y yo confío que lo que me está pasando es algo que tú estás dejando hacer por una razón que yo no entiendo, pero la fe me dice, descansa, confía. Ser consciente de la presencia de Dios puede ayudarnos a lograr cosas muy importantes, a pesar de que nos sintamos desanimados. Es algo que te da coraje, valor, que te da agallas, fuerzas, tenacidad, perseverancia. Vivir sabiendo que Dios está junto a ti, que está por ti y que, como el salmista expresa en el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero es así. Vivir bajo esa premisa de la presencia de Dios rodeándote te permitirá luchar a pesar de cualquier desánimo. Porque ese poderoso gigante está detrás de ti, Paco, y te rodea. Y te sostiene y te lleva en sus brazos, Asterio. No es nada casual, Dios lo promete. Y Jeremías, en su situación extrema, dice, tú estás conmigo como poderoso gigante. Madre mía, cómo anima una cosa así. Y lo último que vemos también en este hombre es que él es un adorador. En el versículo 13, él alaba a Dios con todo su corazón. Estamos hablando de adoración. La desesperación de Jeremías se convirtió en alegría y su actitud derrotada se convirtió en triunfo, su consternación en coraje, y la llave que abrió la puerta a la victoria fue la alabanza, porque Jeremías proclamó triunfalmente en el versículo 13, cantad al Señor, alabad al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. ¡Aleluya! Él no dice, Él me ha librado, sino el alma. Es decir, al cuerpo le habían dado tanto que lo sentía todavía. Y se sentía pobre, pero así todo. Es tremendo, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. La alabanza, queridos, es el único arma en el arsenal cristiano contra la cual Satanás no tiene defensa. Cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú le agradeces a Dios lo que hace en tu vida, Satanás se queda en calzoncillos. ¡No puede! ¿Te hace gracia? No puede. ¿Sabes? Cuando era un sitio muy lejano, no sé si todos lo conocéis, es donde el diablo perdió los calzoncillos. ¿Quién conoce esa frase? ¿No la conocéis? Pues es muy canaria. Y Canarias es el castellano así más hablado, ¿no? Es que lo pierde todo. Es que no tiene nada ya contra ti. Tú te pones a alabar, a bendecir a Dios, a proclamar sus verdades, su grandeza, su poder, su magnificencia, y lo dices y te agarras a ello, y el enemigo se queda totalmente desvalido. No puede hacer nada contra ese arma. Queridos, la alabanza reconoce que Dios está a cargo de todo y que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Amén. Ese es el Dios en el que yo creo. Por lo tanto, alaba a Dios con todo tu corazón. La alabanza es más que simplemente reconocer a Dios por el bien que nos hace llegar, sino que la alabanza nos ayuda a aceptar de parte de Dios todo lo que nos presente, sea bueno o sea malo. La alabanza que ofrecemos cuando las cosas no salen a nuestra manera, yo creo, queridos, que es mucho más preciosa para Dios que la alabanza que ofrecemos cuando todo está bien. ¿Por qué? Porque esa alabanza dice, Dios, yo confío, yo descanso en ti. Yo sé que las cosas no son como a mí me gustarían, pero descanso en ti, descanso en ti. La alabanza es algo tremendo, queridos, porque cuando nosotros alabamos, estamos reconociendo que hay un Padre ahí, un Padre. Entonces, ya no somos nosotros los últimos responsables. Yo me acuerdo cuando mi padre se fue con el Señor,
y luego mi madre se fue con el Señor y yo pensé, el próximo que se va con el Señor soy yo. ¿No? Pero no es eso. Yo perdí como una cobertura. Me dio la sensación de que esa cobertura ya no estaba ahí, ya no había nada. Ahora me tocaba a mí. Pero cuando tenemos al Padre Celestial, la alabanza nos lo recuerda. Él está ahí. Él está siempre ahí. ¿Quién dice amén? Amén, amén. La alabanza también reconoce que hay un plan. La alabanza reconoce que hay un plan. Y lo proclama, y lo dice. Y la alabanza no se queda trabada en los problemas que podamos tener, sino que dice, Dios mío, tú sabes lo que tú estás haciendo. Y cuando cantamos de las Escrituras, alabamos a Dios por sus planes. La alabanza te ayuda a que tú aceptes tu presente. Y la alabanza libera un poder que tú no tienes, porque de repente en la alabanza tienes un toque de Dios y es algo como refrescante, algo que te despierta. Yo quiero llegar a una conclusión, queridos, final. Y voy a concluir con una leyenda que nos quiere mostrar la fuente real del desánimo. En cierta ocasión, supuestamente, el diablo puso sus herramientas a la venta. Se puso allí delante de su garaje y marcó cada una de sus herramientas para la inspección y la compra pública con el precio de salida. Allí podías comprar el odio, podías comprar envidia, también un poco arrimado ahí y muy verde estaban los celos, el engaño, la mentira, el orgullo. Pero había una herramienta por allí que supuestamente era bastante inofensiva, que era el desánimo. Pero el precio del desánimo era altísimo, a pesar de que esa herramienta estaba muy gastada. Así que le preguntaron por qué era tan extremadamente cara, a lo que él respondió, porque es mucho más útil para mí que para todas las demás. Puedo abrir el corazón de una persona con eso cuando no puedo acercarme a ella con las otras herramientas. Una vez dentro, cuando yo instalo el desánimo, puedo hacer con la persona lo que quiera. Está muy desgastada porque la uso con casi todo el mundo, ya que pocas personas saben que me pertenece. Pocas personas saben que me pertenece. Muchas personas sucumben a esta maquiavélica herramienta del enemigo y tal vez sientas su efecto ahora, pero tú puedes vencer el desánimo. ¿Cómo? Pues podrías ser sincero diciéndole a Dios cómo te sientes. Apertura, abre tu corazón a Dios. Dile realmente lo que estás sintiendo. Podrías ser obediente, haciendo lo que Él te ha llamado a hacer. Acatamiento. Mi corazón se abre y yo acato lo que Dios quiere para mí. Debo de estar atento y saber que Dios está conmigo. Atención, pon atención a ese hecho. Dios está contigo. Y te invito a que seas un adorador y alabes a Dios con todo tu corazón. Adoración. Es decir, yo abro mi corazón y le digo a Dios, Dios, no estoy bien, pero quiero acatar tu llamado para mi vida. Quiero poner atención en el hecho de que tú estás detrás de mí y te quiero adorar porque tus planes son perfectos. Y yo creo, queridos hermanos, que podríamos comenzar por ahí y que eso podría vencer cualquier desánimo. Lo vemos en un hombre en una situación extrema. Y yo te invito a que tú lo hagas en tu vida y para ti. Amén. Gana al desánimo. Gana con ganas. Gana al desánimo. Muy bien, queridos, hoy tenemos un día muy completo aquí porque también tenemos un bebé que presentar al Señor. Yo os ruego que os vayáis preparando y os vayáis acercando aquí. Estoy buscando lo de la presentación que tengo preparada.
Hoy queremos presentar a Noa Pedraza Villalona. Noa, la que da descanso, la que da reposo, menos por las noches. ¿Verdad? En la Biblia no se halla ni enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de niños. Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe ser alguien que se haya arrepentido de sus pecados y que crea de todo corazón. Y estas dos condiciones no son posibles en aquellos que aún no han llegado al uso de la razón. Por otro lado, la Biblia sí que nos enseña que la presentación y dedicación pública de los niños a Dios, solicitando su bendición sobre ellos y su vida futura, es un acto que podemos realizar. En este acto presentamos al niño a Dios, que es en sí un acto que agradece a Dios su regalo a estos padres y que a la vez le pide al Señor que bendiga a esta criatura. En Mateos 19, del 13 al 15, leemos de un momento en el ministerio de nuestro Señor Jesús, donde dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Y los padres de esta preciosidad, que se llama Noa, Pedro y Natalie, reconocen su responsabilidad de enseñar y amonestar a esta criatura en el temor y la obediencia a la palabra de Dios desde su edad más temprana. Por lo tanto, nosotros traemos los hijos a Dios y lo dedicamos a Él y suplicamos que Él bendiga. El propósito de este momento es ayudaros a vosotros como padres a apreciar la obligación de instruir a la niña en los caminos del Señor, para que cuando lleguen los años en los que la niña va adquiriendo responsabilidad pueda discernir y elegir entre el bien y el mal y llegar a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Dios tiene también para la vida de Noa un precioso propósito. Ir en ese camino será para ella éxito, dejar ese camino será un fracaso. Entonces es vuestro privilegio y vuestro deber guiar a vuestra hija dentro de la voluntad perfecta de Dios, y hoy vais a consagraros a esta meta y para ese fin estáis dedicando a Noa al Señor. Así que yo os ruego que, conforme al propósito con el que habéis venido, contestéis a estas preguntas que yo os voy a hacer con las palabras sí, lo hacemos. ¿De acuerdo? Ante la presencia de Dios y de estos testigos, presentáis a vuestra hija ante Dios para dedicarla solemnemente al servicio del Señor. ¿Prometéis guiarla en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? ¿Prometéis que cuando esté de vuestra parte daréis a esta criatura un ejemplo consecuente de vida cristiana? Por cuanto habéis prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a esta niña a Dios, afirmándolo con vuestras palabras, me honra el poder dedicarla al Señor. Por favor, ¿puedes tú darme la niña? Vamos a ponernos en pie, por favor. Noa, te dedicamos a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor te fortalezca todos los días de tu vida. Y ahora, Padre bendito, Creador del cielo y de la tierra, te ruego por el bienestar futuro de Noa. Líbrala de las corrientes del pecado y de las enfermedades que hacen estragos en la infancia, y que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale a sus padres gracia y sabiduría para que la críen en tus caminos. La dedico a tu honra y a tu servicio. Amén. Amén.